nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Desde el 2005-2009 hay un concepto que ha empezado a tomar posesión en el discurso y en el imaginario de la gente, y es el concepto de vivir bien. Es más, se plantea como uno de los objetivos del Estado plurinacional y de la Constitución Política del Estado. En muchos casos y en muchos discursos contrapuestos al tradicional concepto de desarrollo, que mucha gente lo ve como más occidental, efectivamente lo es, más economicista y muchas veces calificado como más imperialista, ¿no? Es decir, así el concepto de vivir bien aparece como una especie de contrapropuesta descolonizadora frente a la idea de desarrollo. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Porque una cosa es tenerlo en el plano discursivo, tenerlo en los documentos, tener una constitución política del Estado como un mandato. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Cuán similar es o no es el concepto de vivir bien en relación al tradicional concepto de desarrollo? Para trabajar y responder esta pregunta y ver qué está pasando en el campo del vivir bien, en el campo del desarrollo en Bolivia, hemos invitado a hablar con nosotros y estar con nosotros esta noche a Camilo Kustek, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, comunicador de formación básica, y justamente actualmente está terminando su tesis doctoral en Comunicación e Información sobre este tema. Mil gracias por estar con nosotros. Camilo, bienvenido al set. Muchas gracias, Alejandra. Es para mí un gusto, un placer estar aquí en este espacio tan interesante que está abriendo el CESU, que nos permite discutir temas y sobre todo a los que estamos haciendo investigación presentar los resultados de nuestras investigaciones y poder reflexionar sobre lo que estamos indagando, lo que estamos encontrando, y evidentemente la preocupación mía nace de ver qué está pasando con esta promesa que nace en el debate constituyente referido a la posibilidad de pensarnos el país desde otro lugar, pensarnos el país desde el vivir bien como un horizonte, en el caso más ambicioso, un nuevo horizonte civilizatorio, una nueva propuesta de organización del Estado a partir de nuevos principios, de nuevas ideas. Y lo hago desde la mirada de la comunicación, es decir, desde la preocupación del lenguaje, cómo es que los conceptos de desarrollo y de vivir bien van a materializarse en productos comunicacionales, productos discursivos, como son los documentos que están diseñando este Estado plurinacional, ¿no? Entonces, desde ahí, la idea es rastrear si efectivamente hemos ido generando ese nuevo lenguaje, hemos ido generando un nuevo instrumento, qué ha pasado en esos años posteriores a la implementación, la aprobación de la Constitución Política del Estado, si se mantiene ese espíritu, se va perdiendo, o cuáles son las posibilidades de interpretación que tenemos hoy en día sobre estos conceptos, ¿no? Ahora, generalmente cuando se habla de vivir bien o de bien vivir en Ecuador, porque son procesos similares, vamos a ver después, la gente afuera, en el mundo académico, en los estudiosos del desarrollo, han visto la propuesta como una alternativa, como algo nuevo, como un replanteamiento de esa idea que ha gobernado las políticas públicas desde más o menos los 40 en general en el mundo. Y yo te hago esa pregunta, ¿no? Es decir, porque mucho habla de vivir bien, de bien vivir en Ecuador, y creo que nadie tiene muy claro a qué se refiere y cómo se diferencia de este concepto tradicional de desarrollo. Teóricamente, ¿cuál es la diferencia entre este concepto de vivir bien, que yo creo que se asemeja más a toda la línea de los que han estado trabajando calidad de vida, como Amartya Sen, etcétera, frente al concepto tradicional de desarrollo? Claro, yo creo que ahí, bueno, es un espacio semántico, es un espacio de discusión muy amplio, porque todas las referencias, tanto lo que se ha producido en Ecuador, lo que se ha producido aquí en Bolivia, lo que ha producido la propia Claxo, lo que se ha producido desde otros espacios académicos, no termina de cuadrar, o sea, no termina de haber así un concepto operacionalizado de vivir bien sobre el cual podamos construir. La salida más interesante, digamos, ha sido pensar en un concepto en construcción. Entonces, al ser un concepto en construcción, se lo puede ir repensando desde distintas maneras. Sin embargo, existe una
una contraposición que muchos autores la van manejando, la van centrando, que es esta diferencia entre el vivir mejor, que digamos estaría apuntando a toda la construcción occidental de desarrollo que viene de la noción de escasez y demás, de un estado de permanente angustia donde siempre puedes cambiar hacia algo diferente y por lo tanto no tienes un horizonte claro, ¿no? Frente a un vivir bien que supondría que tú puedes poner algunos límites y encontrar un estado basado en unos principios, en unas filosofías que te permitirían salir de esa angustia, ¿no? de esa carrera por modificar cosas. Sin embargo, no termina de aclararse la figura, ¿no? Evidentemente hay una reflexión que viene de un intento de recuperar principios de los pueblos indígenas, principios de culturas prehispánicas y demás, que tienen algunas referencias de una noción en la práctica, ¿no? de una noción presente en las comunidades, de reciprocidad, de complementariedad, de respeto a la madre tierra, de lo colectivo y demás, que se han ido acomodando en una suerte de construcción, sobre todo desde la academia, de una reflexión académica muy, muy fuerte, muy pesada, frente a lo que podría ser la discusión de desarrollo y tratar de anteponerse. Sin embargo, también es cierto que la propia discusión de desarrollo tiene algunos espacios donde ha intentado, ¿no? Está el propio desarrollo a escala humana, el desarrollo comunitario, que es en realidad recuperar la lógica de desarrollo endógeno, ¿no ve? Que no es ajena, digamos, ¿no? Pero también estos espacios que han significado los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia, más allá del rol que le puedas atribuir a los asesores y demás, evidencia nomás una llegada de un discurso de otros actores, ¿no? Ya no los expertos del desarrollo. Y ahí sí es interesante mirar que se han logrado poner en el debate algunos principios que no eran considerados y que sobre todo plantean una idea que Arturo Escobar la recoge muy bien, que es la posibilidad de descentrar el debate social y el debate económico del desarrollo como un concepto abarcador, que lo explica todo, ¿no? Y decir, bueno, el desarrollo nos va a explicar la parte económica y necesitamos otros conceptos para las otras dimensiones, ¿no? Entonces, por ese lado es interesante el proceso. Ahora, porque una cosa que a mí siempre me interesa, que como comunicador lo haces, así, siempre me interesa ver cuáles son los laboratorios sociales. Tú dices, sí, a llegada de otros actores, pero Arturo Escobar desde hace 20 años más está trabajando el concepto de desarrollo desde una perspectiva muy crítica. Y él es uno de los grandes impulsores de este concepto de vivir bien, descolonización, etcétera. Después hay otros actores, Gudinas, que ha trabajado más bien desarrollo sustentable, etcétera. Entonces, a mí a ratos me da la impresión que es una especie de replanteamiento de aquellos que eran críticos del concepto de desarrollo, que plantean otras cosas en teoría, donde efectivamente la armonía con el medio ambiente, la reciprocidad, la idea de lo colectivo empieza a ser importante, como que es una de las grandes discusiones que hay, que si ahorita estoy pensando entre Stavenhagen y ya no me acuerdo el nombre, Van der Leey, ¿no? Es decir, sobre la importancia de lo colectivo en la propuesta de desarrollo, ¿no? Van der Leey dice lo colectivo es simplemente una excusa para subordinar a los individuos a un proyecto donde van a mandar los que más peso tienen. Es una discusión muy bonita, pero me voy a la pregunta concretamente. Una cosa es tal como ha sido planteado en teoría, otra cosa es tal como el discurso político lo ha asumido. Entonces, si bien no hay todavía una discusión muy grande, porque efectivamente es un concepto en construcción, en términos políticos sí ha tenido ciertas especificidades, y en el caso de Bolivia están inscritos algunos principios de lo que vendría a ser vivir bien. ¿Cuáles son esos principios? Claro, ahí yo creo que la clave es entender que el vivir bien cuando se trata de operativizar en el diseño del Estado es donde surgen estos problemas, ¿no? Porque una cosa es plantear estos principios de complementariedad, los principios de derecho, soberanía, autonomía de la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás, en una retórica académica, atribuyendo, por ejemplo, como hace Javier Medina en una casi mirada mítica de lo que es lo indígena, ¿no ves? Así, sí, bonito,
casi perfecto, ¿no? Y otra cosa es cuando lo traes a la realidad y te encuentras con que hay estrategias políticas, hay proyectos políticos específicos de estos movimientos sociales, de los pueblos indígenas y demás, que no necesariamente obedecen a eso. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, la discusión, y esa es una de las primeras cosas con las que me he encontrado, de repente en el proceso constituyente, en el documento que queda al final, en el propio proceso de los estatutos, en los planes nacionales de desarrollo y demás, hay una mayor preocupación por explicar lo que es el desarrollo, ¿no? Hay un mayor esfuerzo, si tú quieres, discursivo en plantear cómo vamos a entender eso, y no esa cómo se operativiza el vivir bien. Ahora, o sea, cómo antes, lo bajas, digamos, ¿no? Porque eso es lo que estás ahora descubriendo, pero antes de entrar a eso, hay dos discusiones que yo quisiera teóricamente abordar. A ver, concretamente, ¿qué es lo que dicen del vivir bien? ¿Cuáles serían las características? Me has dicho autodeterminación de los pueblos indígenas, para después ver cuáles son las contradicciones. Ya está lo del respeto a la madre tierra, está la idea de recuperación de las prácticas productivas con la idea de la economía plural, y está toda la discusión identitaria, ¿no? Que es una de las más interesantes, y también la necesidad de diferenciar el Estado con el Estado anterior, ¿no? Porque ahí creo que uno de los aportes más interesantes del proceso constituyente es que se anima a proponer nuevas categorías, nuevos conceptos. ¿Cómo cuáles? Y los dos más interesantes son el de Estado plurinacional y el de indígena originario campesino como categoría para nombrar cosas de la realidad que nos permitan diferenciar un antes, ¿no? Que es una categoría sumamente conflictiva, ¿no? Porque estás juntando diferentes conceptos y diferentes construcciones sociales en un mismo... Claro, que es lo que el Javier Albó en su momento hizo el análisis, también entrando desde la mirada de la preocupación de la construcción del significado que está por detrás. Claro, y él hace una revisión, y claro, la categoría de Yok está unas 69 veces mencionada en el documento, y cuando tú ves de dónde viene la carga, o sea, estás obviamente trabajando con 3 sujetos históricos distintos, pero que en ese momento, en esa coyuntura, necesitan construir un nuevo sujeto histórico para nombrarse y mirar. Pero 3 sujetos históricos totalmente distintos, ¿no? Porque el campesino tiene una propiedad privada de la tierra, indígenas tienen propiedad colectiva, originarios tienen otro tipo de propiedades. Entonces estamos hablando de 3 sujetos distintos, juntados, homogenizados, y eso es interesante porque al final la categoría de Yok lo que está haciendo es homogenizar la plurinacionalidad existente en un país. Claro, pero también es la posibilidad del pacto, ¿no? Porque se da el pacto de unidad y les permite entrar todos en una sola categoría identitaria, que después va a tener problemas, ¿no? O sea, después se va a quebrar ese pacto, pero lo interesante es que la categoría de indígena originario campesino sigue, ¿no? Claro. Sigue definiendo y sigue utilizándose en los discursos, pero otra vez estamos en que no se cumple la promesa de lo pluri, ¿no? O sea, o sea, si bien es interesante ese momento de la creatividad social, de la posibilidad de plantear nuestras ideas y de dialogar con los expertos y demás, y finalmente lo que queda es lo que traen de demanda, ¿no? De una demanda de construir una nueva identidad, pero después, como es tan difícil bajarla y te gana la operatividad del día a día, ese debate se va cada vez circunscribiendo de nuevo al espacio exclusivamente indígena, ¿no? Y tú analices hoy en día los documentos que te hablan de estos principios y están trabajados. El tema de la madre tierra solamente está trabajado en las dimensiones del desarrollo sostenible, o sea, de ecologistas, de gente que trabaja la cuestión indígena y demás, y ya en la política pública grande, en la política económica y demás, en la política de desarrollo, en la discusión de desarrollo, ha pasado a ser anecdótico. Claro. Ahora tú dices sigue en el tapete, el IOC, pero con el TIPNIS no se ha quebrado esa categoría. Claro, o sea, se quiebra el significado de la categoría, por eso para mí es importante en este momento retomar la discusión sobre cómo cargamos de sentido las
las palabras, ¿no? Porque evidentemente en el Tifnis, y después con todo el tema de las represas y las resistencias que están habiendo en las comunidades y demás, se va a quebrar el pacto de unidad, se va a quebrar estos actores que estaban encuadrados en esa categoría. Homogenizados. Pero la categoría no ha desaparecido del discurso, ¿no? O sea, si tú la ves, se sigue utilizando como la posibilidad de definirnos, ¿no? Entonces ahí es interesante ver, por eso te decía la posibilidad, porque también estas discusiones nos dan una posibilidad de dar sentido, ¿no? Claro. Los estudios de comunicación, sobre todo centrados en la recepción, nos hablan de que la posibilidad de cargar de sentido un mensaje es ilimitada. Sí y no, porque tú tienes un marco de referencia cultural, histórico, que te establece unas posibilidades de entender. O sea, el debate de vivir bien y de desarrollo en el día de nuestro país tiene un margen de sentido, ¿no? Y es interesante visibilizar cuál es ese margen para ir rastreando, ¿no? Porque si tú empiezas o sea, después de 10 años de discusión, cuando tú empiezas a mirar otra vez esto de los laboratorios del vivir bien y demás, te vas a encontrar con referencias que vienen de la Deep Ecology, de la tesis de Abya Yala, de discusiones que vienen mucho más atrás y de otros espacios, ¿no? Claro que sí. Ahora hay un concepto que acompaña todo esto y ahora ya vamos a ver cómo se operativiza, pero antes quiero entrar un ratito en este detalle. Hay un concepto que acompaña el discurso político, que acompaña el tema de vivir bien, que está acompañando todo hoy en día. Es un concepto además absolutamente utilizado comúnmente por la gente, que es el concepto de descolonización. Somos descolonizadores, es una propuesta descolonizadora, vivir bien es descolonizador. Y yo, la verdad, y he tratado de entender operativamente cómo podríamos comprender descolonización, y hasta ahora yo tengo un gran problema sobre el concepto. ¿Qué implica? ¿Cómo has visto descolonización? Así como has hecho una revisión sobre vivir bien, has hecho una revisión sobre descolonización. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué significa descolonización? Yo creo que cuando nos enfrentamos a un concepto tan complejo como descolonización, porque el imaginario al tiro lo que te llama es a borrar lo que trajo la colonia, y eso es borrar 500 años de historia, que es imposible, pero creo que en la búsqueda otra vez, de cómo entender desde la construcción de significados lo de la descolonización, creo que podemos entenderla como la posibilidad del sujeto de construir sus propios horizontes de significación. Y un poco el debate del vivir bien ha ido por ese lado, ¿no? O sea, de reconocer primero que los pueblos indígenas o Latinoamérica, desde esa concepción de subdesarrollo, desde la pobreza y demás, tienen la posibilidad de pensarse a sí mismos, de pensar su futuro y de pensar cómo se quiere organizar, ¿no? En ese sentido de lo que estamos hablando, y por eso otra vez lo de IOC, lo de Estado Plurinacional, lo de Madre Tierra, que son categorías que aparecen, en realidad lo que están haciendo es demostrar que tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, si pudiéramos entender la descolonización desde ahí, es mucho más fácil trabajarla, porque en realidad de lo que estamos hablando es de generar, de limpiar un poco el escenario político para que podamos, o el escenario cultural, para que podamos revitalizar nuestra posibilidad de pensarnos a nosotros mismos. Y de construirnos a nosotros mismos. Pero ahí tenemos el problema de caer en posiciones muy acríticas, que es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, hace poco en la universidad, en la Católica, teníamos un debate sobre estos temas, ¿no? Sobre vivir bien y desarrollo, y una persona planteaba, el vivir bien está, como lo hace el Choquehuanca, ¿no ve? Comer bien, bailar bien, todos sus bien ahí. Y decían, por ejemplo, el pique macho es vivir bien porque es recuperar tu tradición culinaria y demás. Pero los valores nutricionales del pique macho son todo menos una buena alimentación, ¿no ve? Entonces, corremos el riesgo de perder esa capacidad crítica que en algún momento le ha pasado a la discusión del vivir bien, y sobre todo le ha pasado en Bolivia, ¿no? Probablemente por el proceso político que estamos viviendo. O sea, 14 años el mismo actor político está liderizando el proceso, ¿no? Claro que no ha pasado en el Ecuador, ¿no? El propio Acosta,
siendo presidente de la Asamblea, ahora es uno de los más críticos del proceso ecuatoriano sobre cómo se ha trabajado el vivir bien y claro, demás, ¿no? Claro, y es mucho más interesante lo que está pasando en Ecuador que lo que está pasando aquí. Ahora, más que la capacidad crítica, porque es normal que los que están en poder siempre defiendan su rollo, ¿no? Yo creo sí en eso y que lo idealicen, que lo mitifiquen, que lo vivíamos mejor hace 500 años que ahora. Bueno, eso es una cosa que siempre va a ocurrir. Pero más que la capacidad crítica, y ahí sí entramos a lo que estás descubriendo, es la operativización, ¿no? Está muy bonito que descolonización sea pensarse a sí mismo, está muy bonito que vivir bien sea autodeterminación. Ahora, ¿cómo operativizas? ¿Cómo lo traduces en políticas públicas cuando hay un montón de intereses que se están jugando en un estado donde hay otras cosas que están ocurriendo? Y ahí tú ves las contradicciones. ¿Qué estás encontrando cuando ya ves las políticas? Ahí yo he encontrado una continuidad y unas rupturas interesantes. La continuidad está en el sentido de cómo se han manejado estos dos conceptos en los discursos, ¿no? Hemos analizado la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico de Cochabamba, la primera propuesta de plan de gobierno del MAS en el paraguas de la Constitución y el primer plan de desarrollo de Cochabamba, que es Plan para Vivir Bien. En todos los documentos, el desarrollo y el vivir bien aparecen más o menos en la misma lógica, ¿no? Entonces hay una continuidad de cómo estamos concibiendo estas dos cosas, o sea, con la salvedad de que la Constitución Política del Estado sí te permitía que el vivir bien se lo entienda como principios filosóficos, está utilizado como un enunciado de principios filosóficos, como un marco de acción donde nos vamos a mover y como un fin y un propósito. En los otros documentos, esta lógica de un fin, propósito, como un horizonte de llegada, se va a consolidar, ¿no? Y hoy en día el vivir bien es el horizonte al que vamos a llegar, paradójicamente a través del desarrollo, ¿no? Porque la forma de tratar el desarrollo en todo este proceso siempre es de una suerte de operativizar. Evidentemente hay una mayor intencionalidad, mayores esfuerzos por construir discursos, conceptos, explicar, darle vueltas por todo lado sobre desarrollo, con dos problemas que a mí me preocupan en el sentido del horizonte que podemos plantear hacia el futuro para Bolivia, en el sentido de que se invisibiliza el propio debate del desarrollo, es decir, todas las concepciones de desarrollo se utilizan como sinónimos, se reemplazan una a otra cuando sabemos que hay contradicciones muy fuertes entre lo que puede ser un desarrollo económico clásico y lo que puede ser un desarrollo sostenible. Entonces, incluso ya hoy en día no le ponemos apellido al desarrollo, ¿no? Se usa el desarrollo y ahí adentro todo vale, ¿no? Que puede ser muy complicado. Porque después, claro, si tú tienes los documentos de referencia sobre los cuales vas a construir la política pública, cualquier objetivo, cualquier misión, cualquier visión que tú plantees, está dentro del marco de la Constitución, está dentro del marco de la planificación. Entonces tú puedes tener en un mismo gobierno, un mismo nivel de gobierno, gobernación, municipio o estado, que por un lado tenga un proyecto de defensa de la madre tierra y por el otro lado tenga una hidroeléctrica que te va a quebrar todo, claro, ¿no? Entonces ahí entiendes que no somos esquizofrénicos, estamos nomás reflejando lo que discursivamente hemos construido como un horizonte, ¿no? Y esa idea de que el desarrollo y el vivir bien son opuestos, uno es alternativa al otro, se ha ido desplazando, el sentido se ha ido desplazando y ahora el vivir bien funciona como el horizonte, ¿no? Y el desarrollo y para eso... Claro, los últimos documentos del Ministerio de Planificación ya hablan de desarrollo para vivir bien. Entonces, es decir, ya no es una alternativa, es un instrumento del desarrollo y repetimos lo mismo que se hacía en otros claro, o sea, es más, has perdido la posibilidad, creo yo, y por eso te hablaba del sentido, o sea, hemos perdido la referencia para optar por alguna política de desarrollo o finalmente para jugarnos por el vivir bien. Claro. Porque estamos en una situación en que todo vale, ¿no? Y el escenario político actual te muestra eso. No estamos debatiendo ideas, estamos debatiendo personas, ¿no? Claro, y eso es lo que siempre ocurre. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, Camilo. Este programa es muy cortito, pero realmente yo creo que eso es la idea, ¿no? Es ir discutiendo estos hallazgos, porque como tú muy bien dices, si entendemos los documentos, podemos entender lo que pasa en la práctica y podemos entender las rupturas
que se están dando entre un discurso que todo el mundo lo asume como si fuese algo normal y en realidad una práctica que es absolutamente distinta. Tú dijiste en un principio que te interesaba este tipo de programas porque era discutir investigaciones. Te agradecemos porque justamente es eso, ¿no? Es discutir investigaciones como la tuya en tu doctorado. Te vamos a volver a invitar para seguir hablando de este tema que yo creo que es sumamente importante para nosotros. Mil gracias, Camilo, por estar con nosotros hoy y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Mil gracias a ti.